Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en una nueva semana, por supuesto, con todas las noticias. Gracias por su fiel sintonía. Así arrancamos con las noticias. Y por supuesto seguimos con este lamentable tema. La periodista Cristina Escobar, desde la zona norte del país. Han llegado los cuerpos ya a la morgue de San Pedro Sula de esas 4 personas que fueron asesinadas precisamente en el interior de este gimnasio en Morazán Lloro. Cristina, ¿qué es lo que se sabe hasta este momento con usted? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Es así, ya pues ubicado desde la morgue aquí en San Pedro Sula, donde ya han llegado los cuerpos de estas 4 personas asesinadas, como usted lo ha mencionado, dentro de este gimnasio en Morazán Lloro. Ya ustedes pueden observar, están los ataúdes de las personas ya aquí también esperando la entrega del cuerpo de estas personas. Los familiares en la zona pues ya están en el lugar también para pues en la espera de que las autoridades le entreguen. Ellos mencionaban que se les ha mencionado que va a tardar un poco porque pues están en cambio de turno. Ya las autoridades aquí en medicina forense, ustedes pueden ver, ya está el ataúd acá pues de cada uno de ellos en estos vehículos particulares. Las familiares pues por respeto han mencionado que no quieren dar declaraciones y ya se encuentran en este lugar donde pues están esperando que se le entreguen el cuerpo. De las víctimas pues han sido identificadas como Oscar Roberto Melara y Néstor Lenín Lara Claros, también Carlos Noé Lezama Jiménez y José Antonio Quijada. Son pues los cuerpos que ya han llegado aquí a la morgue de San Pedro Sula. Pueden ver el ambiente que se está viviendo aquí, pues ustedes como sabrán en estas situaciones los familiares pues se encuentran bastante tristes, afectados y no han querido dar declaraciones. La mayoría de ellos pues se abstienen, dicen que para qué van a dar declaraciones si las autoridades policiales no van a responder, que las autoridades del país no van a responder porque la violencia siempre sigue. Es lo que nos comentaba uno de ellos detrás de cámara, pero no nos quisieron dar declaraciones. Ya están los familiares de las 4 víctimas que fueron asesinadas dentro de este gimnasio aquí en Morazán Lloro. Pues en estos vehículos pick-up están los ataúdes de ellos esperando ya a la entrega de los cuerpos. Esto va a tardar porque son 4 cuerpos los que se están pues preparando en el interior de estas instalaciones de la morgue, y hasta ahorita a las 7 iban a comenzar todo el procedimiento porque había un cambio de turno. Eso es lo que presuntamente les dijeron a las familias de estas 4 víctimas. Pues la más información, licenciada, además de la que ya habíamos informado en horas de la tarde, no ha habido. Todavía la Policía Nacional pues está en la investigación de qué es lo que ha sucedido dentro de este lugar. Sin embargo, sí se sabe que pues uno de ellos es como el jefe, ¿verdad? Era uno de los que estaban en el lugar y las demás 3 personas eran las que se encargaban del cuidado de él, o sea, los guardaespaldas. Y pues los familiares de uno de los guardaespaldas fue quien nos dijo que para qué iban a dar declaraciones y respuestas no iban a tener, y pues el trabajo de ellos también ya mencionaba que están prácticamente sabidos que cualquier momento pueden tener un ataque y perecer. Bueno, pero esto es lo que ustedes pueden ver, le podemos informar a esta hora, pues, los familiares en el lugar, pero no quieren dar declaraciones, licenciada, a esta hora. Repetimos los nombres de las víctimas: Oscar Roberto Melara, Néstor Lenín Lara Claro, Carlos Noé Lezama Jiménez y José Antonio Quijada. Bueno, de la persona Carlos Noé Lezama, esta víctima, fue quien tuvimos un poco de declaraciones detrás de la cámara de algunos de los familiares. El hermano se encuentra en el lugar, sin embargo, dijo que tampoco iba a dar declaraciones. Esto es lo que le podemos informar a esta hora. Pues aquí están en la espera que se le entregue los cuerpos de esta masacre realizada pues aquí en Morazán Lloro. Con este informe, si no hay pregunta, licenciada, retornamos a los estudios principales.
Muchas gracias, Cristina, por este informe desde San Pedro Sula, cuando han llegado estos 4 cuerpos que fueron asesinadas, estas 4 personas en Morazán Lloro la mañana de este lunes. Así comenzamos una semana bastante sangrienta. Y de este hecho tan lamentable pasamos a otro. Vea cómo también después de estar desaparecida por 3 meses, Claudia Aceituno fue encontrada sin vida y enterrada dentro de su propia vivienda, esto en el sector 1 de la aldea Suyapa, aquí en la capital. Este hecho ha generado, por supuesto, mucha indignación, ya que según las investigaciones, el propio esposo sería el principal sospechoso de este asesinato. Parece insólito, pero un hecho aberrante quedó al descubierto. Para no levantar sospechas, durante meses, Iker Sosa convivió con el cadáver de su propia esposa. Cada día limpiaba la vivienda y rociaba detergente para disimular el olor del cuerpo que mantenía enterrado, mientras fingía angustia y hasta se sumaba a la búsqueda aparentando preocupación por la desaparición de Claudia Aceituno, su pareja. El hallazgo fue hecho por uno de sus hermanos, quien al notar el extraño comportamiento decidió entrar a la vivienda ubicada en la aldea Suyapa de la capital. Y mi hermano investigó que para qué podía servir tanto eso, porque él lo compraba casi a diario durante 2 meses. Y investigó mi hermano y eso hace que tapar el mal olor. Y entonces mi hermano sacó conclusión y dijo, no, mi hermana está enterrada ahí en la casa. Rompió la puerta a mi hermano y entró y en eso miró una lámina así en el suelo con una cerámica así. No lo miró normal que estuviera en una casa en una lámina así. Cuando la quitó miró tierra suelta y empezó a escarbar y ahí empezó a sacar lo que eran plásticos, cobijas y se le hizo raro y sintió el mal olor. Ante la situación, la Policía Nacional capturó al sospechoso y permanece bajo custodia para efectos de investigación, mientras esperan un dictamen de medicina forense. Conocido con el alias de El Tatuado, de 42 años de edad, quien sería el principal sospechoso de la muerte de esa persona del sexo femenino que fue encontrada enterrada dentro de esa vivienda y quien era pareja sentimental del sospechoso. El caso ha generado terror y consternación entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y demandan justicia por Claudia Aceituno, quien según familiares era víctima de violencia por parte de su pareja. Y prácticamente lo que pasó fue una exhumación de un cuerpo. Para que medicina forense dé ese dictamen, ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿Qué puede pasar en este lapso de tiempo? Aunque si está adentro de la propiedad de la casa, ¿quién entran más personas con mucha confianza? Entonces el principal sospechoso es él. Aquí, en esta vivienda a mis espaldas, fue encontrada Claudia Aceituno, quien supuestamente su esposo la asesinó y luego la enterró. Ahora sus familiares exigen justicia. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. Y además, un hecho violento también dejó como resultado a 2 personas muertas y 2 heridos. Esto debido a la situación que había de delincuencia por parte de las estructuras criminales, donde estaban involucrados también los miembros de la Policía Militar del Orden Público. Esto sucedió en la aldea Nisperales, en Puerto Cortés. Recolectamos en el lugar es que elementos de la Policía Militar del Orden Público llegaban a hacer efectiva una orden de captura contra una de las personas que se encontraba en el campo de fútbol. Cuando esta persona, que estaba rodeada de otros supuestamente integrantes de la estructura criminal, observaron la llegada de los militares, iniciaron disparos contra ellos utilizando incluso armas no prohibidas como R-15 y AK-47. En el intercambio de disparos, pues el resultado que nos deja son 2 personas fallecidas y 2 personas heridas. Hacemos la primera pausa comercial, pero al volver le comentamos que Honduras apuesta por una transformación del cacao formando a pequeños productores. Los detalles al volver.
Continuamos con las noticias y la unidad especializada contra delitos electorales ha presentado ya un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Alberto Flores Urrutia y también Miriam Suyapa Barahona. Eso por el delito de prevaricato judicial al emitir resoluciones contrarias a la ley y por ende ordenar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de 2 ciudadanos como candidatos a diputados. José Luis Castellanos, usted en ese momento con el portavoz del Ministerio Público. Adelante con la información. Así es, licenciada, muchas gracias. Buenas noches. En efecto, recientemente se acaba de dar a conocer precisamente lo que es este requerimiento fiscal contra 2 magistrados. Que sea el portavoz del Ministerio Público y también director de comunicaciones, el licenciado Yuri Mora, quien nos comente. Licenciado, ya requerimiento fiscal este día contra 2 magistrados. Buenas noches. Sí, es el requerimiento fiscal que se había anunciado el viernes anterior contra 2 de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ya que de acuerdo a las investigaciones que llevó a cabo la unidad especializada contra delitos electorales, determinó que en efecto habían suficientes indicios, carga probatoria para acusarlos por el delito de prevaricato judicial. En ese sentido, ahora que se está presentando este requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, lo que esperamos es que la Corte Suprema pueda nombrar el juez natural que va a ser quien va a conocer de esta causa. Una vez nombrado este juez, licenciado, ¿se puede conocer la resolución del caso y también en la pena? ¿En cuántos años puede oscilar en este tema? Bueno, una vez que el juez natural sea nombrado, él va a conocer el requerimiento fiscal, va a conocer de la carga probatoria y va a establecer las audiencias que están establecidas en ley para citar a las 2 personas que están siendo acusadas. Yo creo que aquí hace falta todavía bastante camino que recorrer hasta que se pueda tener una sentencia absolutoria o condenatoria. ¿Estamos hablando del magistrado presidente, licenciado? Sí, estamos hablando específicamente de Mario Alberto Flores y Miriam Suyapa Barahona. Esto ya se daba, como usted lo mencionaba, se va a conocer desde la semana pasada. Precisamente tiene que ver con el tema de la inscripción de estos candidatos que se mencionaron. Sí, este prevaricato judicial se habría estado cometiendo cuando ellos, en un pleno, que no fue pleno porque solo estaban 2 de los magistrados, aprobaron la inscripción de un candidato a diputado en el departamento de Valle y un candidato a diputado en el departamento de Olancho. Ellos tuvieron que estar los 3 magistrados o, en su defecto, nombrar a uno de los suplentes. Perfecto, muchísimas gracias. El licenciado Yuri Mora, quien es el portavoz del Ministerio Público, ya lo ha dado a conocer precisamente en cuanto al tema de este requerimiento fiscal contra estos 2 magistrados. Ya únicamente a conocerse el juez que llevará lo que es este tema, este caso, en lo que es la Corte Suprema de Justicia. Mi reporte de esta hora, licenciada, con usted. Perfecto, gracias José Luis por ese informe. Ya había declarado la Corte Suprema de Justicia inadmisible esta solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral la semana anterior. Sin embargo, el Ministerio Público, como ya hemos visto, sigue actuando ante otras instancias y es así como ha llegado a este requerimiento fiscal en contra de los 2 magistrados. Además, el presidente del Colegio de Abogados, esto en San Pedro Sula, defiende que los simulacros del tribunal o del TREP busca precisamente identificar las falencias en el sistema. El simulacro es precisamente, señor consejero, para eso, para detectar las falencias o detectar los errores que se pueden corregir previo al proceso electoral, en este caso antes del 30 de noviembre. En ese sentido, considero que definitivamente son comentarios irresponsables, porque no se trata de hablar y decir que fracasamos, porque ese es el sentido del simulacro. Ya a partir de ayer hasta el día 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer el trabajo y las correcciones y los ajustes que corresponden para poder corregirlo y que el 30 de noviembre, al igual que en los procesos electorales anteriores, el proceso se realice con la mayor normalidad y con la mayor fluidez para que no haya reclamos de ninguna de las partes que se sienta afectada del resultado que se den las urnas el próximo 30 de noviembre. Y siempre en el tema y en una opinión bastante similar, como un intento fallido del simulacro para elecciones generales, lo calificaron algunos consejeros o exconsejeros del Consejo Nacional Electoral, mientras que conocedores en este tema han señalado también que esto no irrumpirá el evento del próximo 30 de noviembre, ya que deberán corregir cada uno de estos errores. Simulacros se hacen para detectar
la inconsistencia que puede tener todo el diseño que se está planificando para el día de las elecciones. Y una vez que se detectan esas inconsistencias, pues da lugar a corregirlas. Y en este caso, ya el Consejo Nacional Electoral debe tener una minuta de cuáles son los temas o las partes técnicas que tiene que resolver. El proceso electoral, por este simulacro, no podemos decir que ha fracasado, o que el TREP ha fracasado, o que la transmisión ha fracasado. Más los que manejan ese concepto siempre han venido... Y siempre en este ámbito de noticias, según la Unidad de Política Limpia, hasta la fecha, solo el 45% de todos los candidatos han acreditado sus cuentas para poder realizar el monitoreo respectivo del financiamiento de las campañas políticas. De esta unidad tenemos que aproximadamente un 45% de los candidatos que van a participar en el próximo proceso electoral general pues han acreditado sus cuentas bancarias y sus responsables financieros. De hecho, pues exhortamos desde esta unidad para que vengan y se personen ante esta unidad a todos aquellos candidatos de los 3 niveles electivos que vengan a acreditar sus cuentas bancarias. Por otra parte, Honduras recibió observaciones internacionales en su 4º examen periódico universal ante la ONU sobre el estado de excepción, también la independencia electoral y la protección de los periodistas, lo que ha generado, por supuesto, diferentes reacciones encontradas dentro del país. Ante los señalamientos y llamados de atención que se le ha realizado a Honduras por el estado de excepción, la independencia electoral y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en el 4º examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este analista político señala que el país es soberano y tiene la obligación de garantizar seguridad a su población. Además, que la continuidad del estado de excepción no implica necesariamente violaciones a los derechos humanos y menos impedimentos en las elecciones. Están adelantando juicios, todavía no han ocurrido las elecciones. ¿Cómo no pueden aplazar antes de las elecciones? No puede ser. A lo sumo, lo más que podrían decir y que deberían decir en todo caso es que se encontraron fallas en el proceso y que recomiendan, ellos deben actuar a nivel de recomendaciones y que recomiendan que el Estado y los órganos electorales corrijan esos errores para garantizar un proceso transparente. Yo no veo tal ataque a los medios de comunicación. Todos los días, a través de todos los canales corporativos, los periodistas y esos mismos canales atacan directamente al gobierno. Hoy día no hay ningún periodista preso en Honduras. En cuanto al estado de excepción, es obligación del Estado hondureño proporcionar seguridad y no puede de ninguna manera, por ningún motivo, dejar libre las calles para que se conviertan en campo de acción de la delincuencia. Sin embargo, el Colegio de Periodistas en el norte del país señalan que estas observaciones ponen al descubierto la difícil situación que enfrentan comunicadores agredidos durante coberturas políticas, donde incluso el gremio es objeto de represalias hasta por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas. 90 países han hecho lo que nosotros como el Colegio de Periodistas de Honduras ha venido denunciando sobre la situación que están atravesando varios colegas, donde llegan a hacer coberturas y son atacados, los insultan, se van a los golpes. Hay vínculos de políticos queriendo perjudicar la cobertura de la prensa hondureña, especialmente en este proceso electoral. El señor Roosevelt Hernández se enojó porque se tomó una fotografía con un narcotraficante que es buscado por los Estados Unidos. Desde ahí viene su malestar con la prensa hondureña por su falta de sentido común para buscar no ser relacionado con personas que son buscadas por Estados Unidos por narcotraficantes. Desde ahí viene el malestar de él en contra de la prensa hondureña porque se le cuestionó esa fotografía. Organismos nacionales e internacionales coinciden en que el examen pone a Honduras en la mira mundial y que sus recomendaciones buscan fortalecer instituciones, asegurar elecciones transparentes y proteger la libertad de expresión. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Bien, ¿y en qué consiste ese llamado de atención para Honduras cuando son más de 90
90 países los que durante este cuarto examen periódico universal ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU expresaron las preocupaciones por 3 puntos críticos: la prolongación del estado de excepción, la independencia de los órganos electorales y además la falta de protección a la prensa y a los defensores de los derechos humanos. Y como punto 1, la prolongación del estado de excepción en el país, aseguran que desde el 22 de diciembre, o mejor dicho, de diciembre del 2022, Honduras mantiene un régimen de excepción que, según países como Francia, Alemania, Noruega, Austria, Reino Unido, Bélgica, Suiza y Corea del Sur, viola los principios básicos del derecho internacional. Los estados recordaron que estas medidas deben ser temporales, proporcionales y fiscalizadas por el Poder Judicial, y también advirtieron que su uso prolongado restringe libertades fundamentales y puede afectar la igualdad de las condiciones en las elecciones del 30 de noviembre. En cuanto a la injerencia política en los órganos electorales, asegura que esta independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral fue otro de los temas más señalados. Y eso lo hizo países como España, Canadá, Brasil, Austria, Reino Unido, que subrayaron la necesidad de mantenerlos libres de presiones políticas, mientras que Alemania y Austria recordaron que la Constitución hondureña prohíbe la participación militar en los procesos electorales, en referencia a las denuncias sobre posibles intervenciones indebidas por parte de las Fuerzas Armadas. Y como último punto, los riesgos para los periodistas y también los defensores de derechos humanos, donde aseguran que la libertad de prensa también fue motivo de severas observaciones, y Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá, Francia pidieron reforzar el mecanismo nacional de protección con autonomía y presupuesto suficiente. Lituania e Islas Marshall expresaron su preocupación por los niveles de violencia contra comunicadores, mientras que Reino Unido, Australia y también Eslovenia instaron a detener la criminalización de voces críticas y a garantizar las investigaciones efectivas ante las amenazas y también los ataques. En esto ha consistido precisamente este llamado de atención que hicieron más de 90 países en este examen periódico ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a Honduras, donde los puntos fueron el estado de excepción, que ellos aseguran está fuera de ley, la injerencia política en los órganos electorales y también los riesgos para los periodistas y defensores de derechos humanos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros y retomamos a la agenda política, porque también en la crisis que está envolviendo al Consejo Nacional Electoral, al Congreso Nacional también, ya se han pronunciado algunos diputados del Partido Liberal, como Maribel Espinosa, quien ha dicho a través de su cuenta en X: ya iniciamos las conversaciones entre los diputados de las bancadas del Congreso Nacional para examinar la posibilidad de convocar a sesión extraordinaria para interpelar al fiscal general o iniciar procesos para su juicio político. La democracia hondureña y el Estado de Derecho hoy debe ser defendida desde el Pleno del Congreso Nacional. En el Congreso no podemos permitir que el fiscal general atente o ponga en grave peligro la democracia, siguiendo el guión de Libre, que tiene una campaña abierta para poder boicotear las elecciones. El ejercicio del sufragio y la alternancia en el poder. El Ministerio Público pretende enjuiciar a quienes dirigen el proceso electoral desde el CNE, Ana Paula Hall y Cosette López. Tampoco permitiremos que nos dejen sin el Tribunal de Justicia Electoral o que enjuicien a los candidatos a cargos de elección popular como alcaldes o diputados, porque la intención es solo para obtener ventaja a favor de Libre a solo 20 días para llevarse a cabo las elecciones. Basta de politización de la justicia. Si hubiere verdadero fundamento legal para acusarlos, cualquier acción penal puede esperarse hasta después de que haya tomado posesión de su cargo el nuevo gobierno. La ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, las misiones de observación y la comunidad internacional les exhortó
Como demócratas con profundos valores democráticos, ustedes saben la realidad de lo que está pasando aquí. No vean hacia el costado ante las atrocidades que está haciendo Libre y pidan a este gobierno que responsablemente garantice la celebración de las elecciones en Honduras bajo la dirección del CNE, porque ese pueblo valiente solo quiere elecciones transparentes. Por supuesto, también se ha manifestado de igual manera a través de su cuenta en X el presidente del Congreso Nacional, asegurando lo siguiente ante la ola de desinformación promovida por ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ex fiscales generales del Ministerio Público y analistas vinculados a ONGs del bipartidismo. Resulta necesario aclarar lo siguiente: el artículo 234 de la Constitución de la República, que regula la figura del juicio político, establece claramente que ese mecanismo puede aplicarse sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa de cualquier alto funcionario del Estado. Del juicio político, en el artículo 234, dice que procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional cuando en su contra existan denuncias graves en el desempeño de su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o al interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político. Cuando la denuncia fuere contra el presidente, la implementación del juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y del decreto que el efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. El juicio político consta de 2 etapas: la etapa investigativa, que durará lo establecido en la ley especial que al efecto se emita, y la etapa de discusión y votación, que durará hasta 5 días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial. Es decir, que el requerimiento fiscal o la acusación criminal contra un alto funcionario puede presentarse independientemente de que el Congreso Nacional realice o no un juicio político. Y esto también en respuesta a lo que está pasando justamente con los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, quienes también habían sido pedido un antejuicio por parte del Ministerio Público para ellos, y como ya les había repetido anteriormente, se declaró inadmisible también por parte de la Corte Suprema de Justicia, y ahora ellos están con un requerimiento fiscal del cual se ha ordenado el día de hoy por parte del Ministerio Público. Y es aquí cuando el señor Ruiz Redondo asegura que en base a ley, pues eso es lo que corresponde en las etapas para poder realizar un acto como este en el país. Cambiamos el orden de las noticias. El cacao hondureño, reconocido mundialmente por su calidad fino de aroma, vive un momento de auge que va más allá de la simple cosecha. El país ahora está girando su mirada hacia el valor agregado y la formación especializada para poder transformar el grano en productos de alta gama. En las fértiles tierras de Honduras, el cacao no es solo un cultivo, es un legado. Un grano de calidad mundial que por fin está escribiendo su propia historia. El objetivo es claro: dejar de ser solo un proveedor de materia prima a ser creadores de chocolate gourmet. Conocer ese valor agregado, como usted muy bien lo dice, pero también de que lo reconozcamos nosotros como hondureños y hondureñas, y que veamos de que este producto calidad mundial ya está siendo reconocido en el mundo, porque algunos de nuestros productores y nuestros transformadores están recibiendo reconocimientos a nivel mundial de las mejores barras. La clave está en la formación técnica. Gracias a iniciativas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Federación de Productores, se organizan talleres que enseñan el delicado arte, así como la identificación de los granos de calidad. Honduras como tal tiene muy buen cacao.
Lo que necesitamos nada más es capacitarlo, terminar de capacitar a los productores para que ellos logren procesar su cacao de mejor calidad y poder competir a nivel internacional. Entre tanto, los chocolateros señalan que aún existen muchos desafíos para alcanzar la calidad deseada en cuanto a los empaques. Humedad en el ambiente, es decir, el chocolate es una materia que absorbe demasiado la humedad y eso nos arruina el chocolate. Entonces el empaque es una dificultad muy grave, o sea, yo no puedo ahorita en el hoy por hoy ofrecer mis chocolates ya que me hace falta un empaque. Invertir en la transformación del grano, Honduras asegura su posición como productor de excelencia y le pone un sello de calidad propio a uno de los productos más amados del mundo. Se estima que de todos los productores del cacao, un 20% de ellos se dedica a transformar la materia prima y dar un valor agregado. Con imágenes de Carlos Montes les informó Cintia López. Decenas de familias de la colonia Villas del Paraíso pasaron otro día más frente al edificio del Poder Judicial. Llevan semanas exigiendo que no se les despoje de las viviendas que construyeron con esfuerzo durante los últimos 9 años. Total somos 500 familias, pero a los que imputaron fuimos 204. Incluso salen personas ahí que ya murieron. No sabemos de dónde obtuvieron nombres. Nosotros somos una persona necesitada de una vivienda. Conocemos nuestros derechos y queremos que se los respete ese derecho a la vivienda. Por su parte, el portavoz del Poder Judicial informó que la causa se encuentra en la etapa inicial del proceso. Explicó que la acusación fue presentada por una familia de apellido Muñoz, que reclama la propiedad del terreno. En la audiencia participan defensores públicos y privados que representan a las más de 200 personas acusadas. El delito es usurpación o se declaran, ya sea que el juez decida elevar la causa a juicio oral y público, ahí es donde se pueden definir si realmente son culpables o no, o a menos que ellos reconozcan en este momento, pero también está la salida de la conciliación, en donde los dueños, si acreditan realmente que son los propietarios, y pueden entrar en una negociación con las personas que se mantienen en esas áreas. Aunque se buscara una conciliación para regularizar la propiedad, no pueden asumir el pago de 1.200.000 empiras, ni la prima de 54.000, pues son personas de escasos recursos. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Estuvieron ahí porque la tierra. Por otra parte, ante la efervescencia política, las carencias en el sector salud parecen quedar en segundo plano. Así lo cuestionan los pacientes, quienes piden una respuesta ante la falta de medicamentos, citas y atenciones óptimas que a diario están impactando en todos los que dependen de ese sistema público sanitario. Gabriela Plata nos da más detalles. Mientras el país se disputa sobre quién tomará mando del poder, las falencias en el sector salud pasan a segundo plano, cuestionan algunos, cuando los problemas que por años han golpeado la vida de los pacientes continúan siendo hasta la fecha el talón de Aquiles. La falta de medicamentos, citas e incluso fallas energéticas azotan a los que son dependientes del sector público sanitario. Atender y nos tienen aquí de las 5 de la mañana, han habido personas desmayadas. Hay un montón de personas que están sin comer porque tal vez solo venimos con el pasaje. Público, lógicamente, pero nosotros no tenemos la capacidad para visitar hospitales privados y clínicas privadas, y los problemas que se miran aquí son graves. Esto es horrible. Mire, ve, uno viene aquí de las 3:30, 4 de la mañana, consulta, no hay medicina, no hay nada. Los baños es un desastre, todo es un horrible, es una cosa horrorosa. Yo nunca había visto esto. Dicen que se fue la luz, pero se ve. Pueden bajar los expedientes y dándolo.
Estos problemas son multifactoriales, asegura el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Aguilar, quien señala la extrema politización de quienes están al frente de las instituciones, debilitan su eficacia con las gestiones internas por falta de competencias. Es multifactorial, es un problema que su origen está hace muchísimos años atrás. El abandono a estas instituciones públicas en quienes se debió haber invertido en infraestructura, en equipo, en contratación de personal, no se ha hecho. Creo que la extrema politización en el nombramiento de ciertos cargos hace imposible que una institución de estas pueda mejorar y finalmente la poca capacidad institucional de poder ejecutar el presupuesto. Según entes de sociedad civil, este tipo de prácticas se replican cada 4 años y no solamente en el sector salud, sino en pilares que competen a la sociedad hondureña. Para poder contrarrestar este tipo de prácticas es necesario hacer una reflexión sobre el impacto de esas decisiones en los que son dependientes del sistema público. De luz, un tema de una planta de electricidad, un tema de abastecimiento de medicamentos, debería de ser la principal preocupación de los funcionarios públicos, sobre todo del más alto nivel, y no precisamente estar inmersos en la campaña electoral. Lastimosamente, quienes pagamos aquí es el resto de la ciudadanía que demanda estos servicios, que algunas veces están más inmersos en la campaña electoral que en su función como tal. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Por otra parte, Honduras es el país de la región más demandada ante la CIADI, con 16 en total, de las cuales en su mayoría se han interpuesto contra el actual gobierno, según el informe del Banco Mundial. Según informe del Banco Mundial, Honduras tiene 16 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, problema que evidencia la inseguridad jurídica que existe en el país. Este es un problema que va en 2 vías. Primero, que aumenta obviamente los costos y la presión sobre las finanzas públicas, porque estas son demandas sumamente caras, ¿verdad? Y por otro lado, entonces esto pone de manifiesto la debilidad institucional que tiene el país, y de nuevo debemos de estar claros que esta debilidad institucional nos afecta a todos. Por lo tanto, entonces aquí lo que se debe hacer, y uno de los retos que tiene la próxima administración en el país, es cómo se fortalecen las instituciones. En Honduras necesitamos, pero casi de manera urgente, prácticamente volver a diseñar un sistema institucional que nos genere confianza, un sistema institucional que sea fuerte. El informe revela que la mayor parte de las demandas en el CIADI en contra de Honduras han sido interpuestas durante el actual gobierno. Los inversionistas nacionales aseguran que es el reflejo de la ideología de esta administración. Bueno, imagínese usted, tenga un gobierno de socialistas, de gente que solo aprendió a quemar llantas en las carreteras, a gente que quema embajadas. Puede esperar el desastre que tenemos y la inseguridad jurídica en la cual estamos involucrados. Los economistas aseguran que la inseguridad jurídica incrementa el riesgo país, y este es uno de los principales indicadores que los inversionistas ven cuando desean colocar sus capitales en otros países. Tenemos que cuidar mucho el indicador de riesgo país, que en los últimos, por lo menos en los últimos 6 meses ha venido bajando con un ligero incremento, a más o menos 3.6 en la última semana, pero que es un indicador que hemos logrado establecer en un nivel bastante bajo y que nos posiciona casi a la par de Guatemala y Costa Rica, que son países mucho más atractivos para la inversión. Digamos, este clima político tan incierto, tan violento, provocamos un aumento de este indicador, vamos a deteriorar más nuestra calificación crediticia, nuestra capacidad de atraer inversión extranjera y de financiar inversiones nacionales que son importantes para el desarrollo. Honduras dejó ser parte del CIADI en el mes de febrero del 2024, pero aún tiene que resolver las 16 demandas de conciliación que tiene pendientes ante este organismo de resolución de conflictos relativas a inversiones. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Así hemos llegado al final. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde siempre comenzar informándose con Impacto BTV Matutino, seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Los espero el día de mañana. Que tengan feliz noche.